Buenas noches para todos. El día de hoy voy a hablar de la revolución molecular y cómo salir de ella. Esta hace parte como de las otros mensajes que he venido dando y sobre todo con la intención clara de que salgamos adelante como país. Entonces, para tal efecto, me puse a hacer una investigación sobre qué es la revolución molecular, que han venido hablando del tema. Básicamente, no sé si ustedes sabían que este término causó mucho revuelo en el país cuando comenzó a acuñarlo el presidente Uribe, el expresidente Uribe. Y con motivo también de la visita de un chileno que se llama Alexis López. Se reunió con varias personas acá en Colombia. Y entonces es curioso que cada vez que alguien se opone a las ideas de izquierda, inmediatamente lo tachan de ultraderecha, fascista, neonazi y todo lo demás. Y a este señor Alexis López pues lo han tachado de eso, porque básicamente él se ha encargado de exponer las obras del mal y a él no le gusta que hagan eso. O sea, y lo que yo he pensado es que cada vez que uno ve un concepto de estos y ve que la izquierda lo ataca tanto, 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 yo digo, tengo que estudiarlo, porque si ellos lo descalifican, por ahí es la cosa. Entonces, por eso fue que decidí ir mucho más allá con este tema de la revolución molecular. Bueno, entonces empecemos con dos versículos y lo primero que tenemos que entender es que es lo que dice Dios en su palabra, porque a veces con tantas noticias y con tanta información, pues nos asustamos mucho, ¿cierto? Pero ¿qué dice Dios? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces yo me aferro a esta palabra que aparece en la palabra de Dios. Y no se nos puede olvidar eso, porque a veces con tantas noticias malas como que nos pegamos más de eso, ¿no? Pero también tenemos que saber de dónde viene realmente esto en su trasfondo espiritual, ¿sí? Realmente, ¿quién está detrás de esto? Porque hemos hablado de personas, hemos hablado incluso de que esto hace parte también de la agenda globalista, la desestabilización de los gobiernos para que exista un solo gobierno mundial, ¿sí? Para que sea como la excusa de que mire que es que este tipo de fenómenos no se pueden controlar a nivel estatal, tenemos que tener un gobierno supranacional, ¿sí? Pero no se trata tampoco de las personas, se trata de quién está detrás de ellas. Y estas son las obras de ya sabemos quién. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando vemos las obras de hurtar, matar y destruir, ya sabemos cuál es el autor intelectual de todo esto. Y es Satanás. Entonces, sabemos que esto es un tema que tenemos que tratarlo desde el ámbito espiritual si queremos derrotarlo, porque realmente se trata de unas potestades que están en este momento sobre Colombia. Y como les comentaba anteriormente, comenzaron a decir que ese cuento de la revolución molecular disipada, que eso no existía, que eso era de esas palabras raras que se inventa el expresidente. Pues resulta que sí existen dos libros que son como en lo cual se basa Alexis López para hablar de la revolución molecular, que son La revolución molecular de Félix Guattari, que esto es de 1977, este libro, pero también los ensayos de Hans Magnus Enzensberger, que nació en 1929, todavía está escribiendo, y uno de sus últimos ensayos es Perspectivas de la Guerra Civil, y él habla de la guerra civil molecular, en 1994, y un libro que se llama El Perdedor Radical. Entonces, básicamente, ¿esto de dónde viene? ¿Por qué escribieron este libro Félix Guattari y Gilles Deleuze? Lo escribieron a raíz de las revoluciones que hubo en 1968, y era como para hacer como un compendio de las lecciones aprendidas de cómo se puede desequilibrar un Estado. Entonces, es un libro pues de un sociólogo, pero es bastante complicado el libro y sabemos que sí, de alguna manera se han basado en él. Esta teoría es de cómo se puede desgastar un sistema, tomando moléculas. ¿Y qué es una molécula? Pues son diferentes grupos que tienen diferentes intereses, pero que finalmente convergen en varios, digamos, puntos comunes, ¿sí? Pero la molécula son protestas ciudadanas que pueden ser interpretadas como movimientos de guerrillas urbanas desarticuladas, y cómo cada una
actúa aparentemente como de una manera desvinculada, pero que se comunican entre ellas, a tal punto de poder tener como una dominación sobre el estado actual. Lo que ellos quieren, más que el poder, es desestabilizar, porque realmente nunca han hecho una propuesta de lo que harían con un poder total. Generar caos, de ninguna manera están referenciados en el contexto, en la realidad, y uno se da cuenta cuando entrevistan a uno de estos jóvenes y todos hablan de que están ahí protestando por diferentes razones. Es totalmente loco. No tiene nada que ver con la historia, ni con la lógica, ni con la evidencia científica, nada. Simplemente van en contra de cualquier dominio que genere como una autoridad, es decir, el Estado, las Fuerzas Armadas, el patriarcado, incluso la familia, los empresarios, la iglesia. Entonces, este tipo de células actúan de manera rápida, se van mimetizando, hacen como un golpe en un sitio y luego se visten de civiles y siguen su vida común y corriente y van segmentando como los combates para poder optimizar los recursos, y lo que quieren es alterar la rutina de los ciudadanos y actúan como un virus. Lo que buscan es que ya no se pueda funcionar en la normalidad. Entonces surgen de unas bases ciudadanas que han sido menoscabadas, indignadas, frustradas, no tienen un liderazgo definido, que sea identificable, que sea único, nada. Ahí se mezclan movimientos obreros, estudiantiles, indigenistas, afros, universitarios, docentes, movimientos LGBTI, incluso acá se inventaron una cosa que era un baile que se llamaba el VOC, movimientos feministas, ¿sí? Y se supone que ellos solamente están buscando reivindicaciones, ¿sí? Pero se unen en torno a qué? En torno al odio, a cualquier tipo de ícono de autoridad como es la policía. Y lo que buscan es liberarse del sistema que los esclaviza, ¿sí? Entonces quieren hacer todo lo posible por romper con ese sistema, acabando, por ejemplo, los medios de transporte. Y entonces cualquier tipo de autoridad debe ser destronada. Entonces, básicamente lo que están buscando es alterar la normalidad del sistema capitalista, que es su principal enemigo a combatir. Y lo hacen ¿cómo? ¿Cómo es la estrategia? La estrategia del desgaste. Es desgastarnos a todos, ¿sí? Pero entonces, básicamente ninguna molécula en sí es importante, porque son totalmente utilitaristas, o sea, las usan y luego ponen otra molécula. Entonces ponen una molécula feminista, luego una molécula de maestros, luego una molécula indigenista. De ninguna manera tiene como mucha coherencia, pero en el fondo sí la tiene. Y el objetivo básicamente es acabar con la normalidad, cortar los suministros de alimentos, de agua, y el que se oponga a eso dicen que es que no es capaz de sacrificarse por la causa y se vuelven ya como enemigos, incluso en las redes sociales uno se da cuenta, destruyen el transporte para que la gente no pueda funcionar, obstruyen la movilidad, incluso han obstruido ambulancias y han muerto bebés por eso, han hecho retenes ilegales, se han generado mercados negros, amenazan a las personas que quieren continuar con la normalidad y abrir sus negocios, y esto es una muestra de lo que sería un gobierno liderado por personas así, muy cercano a lo que es Venezuela. Entonces, básicamente, esto nos lleva como a entender un poco cómo funciona, ¿sí? Y qué es lo que ellos quieren. Pero lo que nos damos cuenta es que aparentemente sí hay un liderazgo oculto, central. Y en este caso sí se han dado cuenta que existe ese liderazgo. Y ya cuando lleguen a cierta etapa de esta revolución molecular es cuando va a aparecer ese salvador o esa persona que viene a ordenar el caos, ¿sí? Y a ejercer el poder. Y es, por un lado, un tirano, es decir, el socialismo de izquierda, en la persona de un tirano, que no me quiero poner aquí a decir el nombre, pero también en últimas va a ser un tema de globalismo, del famoso gran gobierno mundial. Para el Estado, pues esto es un reto, porque pues finalmente no hay cabezas visibles, estos tipos todo el tiempo están generando anarquía, ¿cierto? Y aglutinan personas, muchachos de diferentes estratos, pero también ahí están camuflados delincuentes, guerrilla, narcotráfico. Entonces, para un Estado esto es completamente difícil. ¿Cuál es la sugerencia o cómo se podría resolver esto? Pues que el Estado comience a combinar microacciones vinculadas que lo que buscan es acabar con cada uno de los antagonismos y cada una de estas células que están creando. Pero ¿qué sucede? Que el Estado no tiene la capacidad de atender las necesidades de cada tipo de problemática porque son muy diferentes. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ser importantes, lo que es la familia.
lo que es la iglesia, asociaciones civiles. Aquí nosotros podemos ayudar al Estado a resolver esta situación. Pero de otro lado también les hablaba de Hans Magnus Enzensberger, y él habla de una cosa que es el autismo suicida, y es el muchacho que está detrás de eso. Ese muchacho le dice que es un autista. ¿Por qué? Porque es una persona que ya llega a un punto en el cual no le importa morir en una de estas marchas. O sea, su vida para él ya ni siquiera es algo valioso. Entonces se vuelven personas supremamente, digamos, complicadas de manejar, pero también a la vez ellos buscan ser héroes. Y esto lo mirábamos hoy en el Monumento de los Héroes de la calle 80. Cómo ellos quieren reemplazar los héroes de la independencia de Colombia. Ahora les voy a mostrar esto. Quieren reemplazar nuestros héroes por sus nuevos héroes, que son los muchachos que participan en todas estas protestas y que supuestamente han muerto. Miren en el estado deplorable en el cual se encuentra en este momento el Monumento de los Héroes. Entonces ahora los héroes pues son que las causas indígenas, habla todo el tiempo de los 6.024 personas que han muerto, como reclamando esa sangre inocente, supuestamente a manos de la malvada fuerza pública. Entonces, esto es como un tema que es importante y que sepamos que ya está documentado, que existen libros y ensayos que muestran lo que es la estrategia. Que también sugiere, en este caso, Enzensberger, lo que dice que es esencial la recomposición de las facultades del Estado. Es decir, que no se puede perder la legitimidad del Estado, ¿sí? Y que es el único que puede hacer el uso de la fuerza, es decir, de las armas, porque si no, de lo contrario, pues esto va a terminar, como ya sabemos, en anarquía. Entonces, eso es la teoría que tiene que ver con la revolución molecular, y los que quieran revisar estos dos teóricos, me parece muy importante que lo tengan claro para que podamos entender que esto es real y esto no es una leyenda urbana. O sea, esta es la estrategia que nos están aplicando. ¿Qué quieren en últimas? No tienen ninguna propuesta. Lo que ellos quieren es generar anarquía. Eso es todo. Nunca han generado una propuesta. De hecho, es muy interesante que en la revolución molecular, uno de los coautores de este libro se suicidó, porque claro, uno no puede pensar así y tener una sanidad mental. Se suicidó antes de hacer su famosa propuesta de lo que iban a hacer después de acabar con el Estado, como está con el patriarcado. Nunca dijeron finalmente cuál era su propuesta. Entonces ahí vemos que la propuesta entonces es que aparezca un tirano y que venga y diga, tranquilos, que yo les arreglo este problema. Y entonces uno dice, yo cuando comencé a leer este ensayo de Enzensberger sobre el autista suicida, yo decía, pero ¿cómo se creó una persona así en una sociedad? ¿Sí? Y uno dice, ¿qué nos sorprende con el abandono de los hijos que hay, con el abuso de los niños, abuso sexual de los niños, habernos apartado de Dios y de su camino seguro? Pues comenzamos a sumirnos en el existencialismo y en filosofías vanas, como este tipo de pensamientos, ¿no? De revoluciones que en últimas no proponen nada. Y vemos, yo he escuchado una entrevista que se las recomiendo, se la hicieron, es de Jucum, creo, de la Escuela de Gobierno, y se la hicieron a un muchacho que antes era militante de estas manifestaciones, un muchacho que aprendió esto en la universidad pública, le enseñaron pues todas las técnicas casi militares para poder soportar las manifestaciones, y el diagnóstico es el mismo, es un muchacho que no tenía papá ausente, él no tenía un propósito claro en la vida, no tenía una identidad, y estos señores logran enredarlo en la universidad, además que es la música, son los libros que leen, las asambleas, todo tiene que ver con estos temas que son, digamos, del socialismo, y él comienza como a meterse en ese cuento, y ahí le van dando cada vez más posiciones de liderazgo, le van diciendo que es muy bueno para convocar a la gente, y él comienza a sentir que es importante. Entonces miren cómo esos vacíos los están ocupando ellos. Y él tenía como mucha amargura en su corazón porque él había sido un niño de iglesia, pero su líder del grupo de jóvenes le había dicho que él no servía realmente para nada y no hacía más que recriminarle cosas. Entonces aquí realmente se encontró con con su leitmotiv, la razón por la cual él existía, fue por estas revoluciones. Entonces, totalmente apartado
apartado de la realidad. Ellos realmente no saben por qué lo están haciendo, aunque tienen todo un discurso a veces muy elocuente, pero es increíble. Lo que está de fondo es una raíz de amargura y un resentimiento muchas veces basado en el abandono del padre. Entonces, también vemos una sociedad totalmente individualista en donde no hay un interés por lo colectivo. Entonces, si cada uno está en sus cosas, ¿quién se interesa por este tipo de problemas que están en la sociedad? En pocas palabras, los organizadores del paro y los globalistas están aprovechando a esta juventud perdida y los están incendiando, además con alguna ayuda de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué podemos mirar acá? Como les decía, pues obviamente hay mucha desinformación y hay como personas que están detrás de esto y que lo que hacen es crear muchas noticias falsas, muchos fake news, o siempre toman partido por las personas que están en la manifestación, en el paro, toman partido por mostrárselos como víctimas. Y siempre el Estado es el victimario, siempre, o sea, ni siquiera son creativos en el discurso. Y se inventan todos los días noticias, que una casa de pique en Cali, que no sé qué, se inventan de todo. ¿Y qué dice Dios? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no lo mantiene en la verdad. Y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Entonces vemos aquí sobre todo mucha incoherencia en el discurso, vemos incluso organizaciones globales apoyando el paro, como si no vieran lo que está sucediendo con la fuerza pública. Es totalmente desproporcionado y un discurso totalmente incoherente el que tienen. Entonces uno dice, esto es el autor intelectual por detrás, ya sabemos quién es, ya lo conocemos. Entonces uno dice, uy, pero la cosa se ve grave, ¿no? Después de que uno lee lo que es la revolución molecular y el nivel de locura de estos jóvenes, dice uno, ante tanta maldad y tanto caos, ¿habrá algo que se pueda hacer? ¿O será que nuestra contribución es tan pequeña que no vale la pena ni siquiera hacerla? Pues, ¿qué dice Dios? La parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esas son las revoluciones, las verdaderas revoluciones, son las de Cristo, las que están en el reino de los cielos, que una semilla así de pequeña se convierte en un árbol. Entonces, pues no nos preocupemos que si nuestra contribución es insignificante o puede llegar a ser muy grande, el Señor es el que se encarga de hacerla crecer. Ante todo, hagamos algo. Y ahora vamos a hablar de ese algo. Lo mismo que la parábola de la levadura. No sé los que han hecho pan que me están escuchando, pero es increíble cómo el pan crece con la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y lo mismo pasa que con una pequeña contribución que nosotros hagamos, podemos lograr grandes resultados. Entonces, ¿cuál es la solución, Sara, a este problema de la revolución molecular? Pues es sacar la sal del salero. Es decir, la iglesia tiene que salir de las 4 paredes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues inicialmente tenemos que recuperar a la familia. Eso ya hemos venido hablando y he tenido muchas charlas sobre este tema, y es el tema de recuperar la paternidad. Digo salir. ¿Ah? Digo salir. Cuando termine. Ay, Dios. Uy, sí, por favor, podemos cerrar el micrófono, que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Listo. Bueno. Y básicamente entonces este tema de la paternidad es un tema muy sensible porque vemos que siempre donde hay este problema del resentimiento y todo eso, hay una raíz ahí con el rol del papá. Entonces un padre que no responde genera resentimiento contra la autoridad y pobreza. Miremos qué dice entonces Dios sobre este tema. Dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir por un lado? Y también lo que tiene que ver con nuestra familia.
es la restauración de la familia, es la reconciliación de padres con hijos. Entonces aquí hago una exhortación especial porque esta sería como la célula básica sobre la cual esta revolución del reino de los cielos es esta restauración de la familia. Entonces, por favor, trabajemos en este tema. Lo primero que tenemos que hacer es esto y educar a nuestros hijos, ¿sí? Según lo que dice la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, esto es lo que hay que hacer al interior de la familia. Eso es lo primero. Lo segundo, la gran comisión con la iglesia. Entonces, porque estos jóvenes realmente lo que sucede es que están muy perdidos. Han comenzado a perder como totalmente la identidad y el propósito. Entonces, por eso tenemos que levantar ministerios de jóvenes para poder abrazar a estos jóvenes y mostrarles algo diferente. Este joven que entrevistaron decía mucho que él se sentía juzgado y criticado en la iglesia y que siempre por eso se mantenía como que iba y no lo trataban bien y se iba allá donde los subversivos con los que andaba. También decía que en la iglesia nunca le llenaron ese vacío intelectual, que a él le fascinaba, por ejemplo, que de la universidad y de estos grupos de izquierda que los ponían a leer un montón de libros, que el libro rojo de Mao Zedong, que el manifiesto, que no sé qué, y que la iglesia realmente no estaba leyendo libros ni comentándolos, y al parecer a los jóvenes esto les hace mucha falta. Entonces, si la iglesia no llena este vacío, lo van a llenar allá afuera en las universidades. Entonces, esto es también como una estrategia que tenemos que tener. También involucrar a los jóvenes en la obra social, formarlos en el liderazgo, porque a veces a los jóvenes no los dejamos crecer en las iglesias. Y esa es la razón por la cual encuentran tanta motivación en el otro lado, porque allá sí los dejan ser líderes de lo malo, pero los dejan liderar. Entonces, también ahí vemos un aspecto importante a trabajar. La obra social también es clave para poder alcanzar a estos desesperanzados, la toma del territorio, incluso con acciones muy sencillas que yo les había hablado en una prédica, y es la limpieza, el orden, la oración. Esto lo tenemos que hacer cada uno en sus 10 cuadras, en su estación de Transmilenio, en su CAI, en las calles, orando por las personas, orando por la gente en los comercios, bendiciendo y yendo a caminar, ungiendo con aceite. Esto lo tiene que hacer cada persona, porque porque tenemos que esperar que alguien lo proponga. Cada uno hágalo de dos en dos. Creo que como mínimo consigue una persona en su casa y se va a hacer esto que yo le estoy diciendo. Miremos entonces qué dice Dios de la gran comisión, que pues ya ustedes conocen que ese es mi versículo guía. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, esto es lo que toca hacer. Esta es la gran comisión. Así es que la iglesia tiene que hacer su tarea. Pero también miremos la obra social. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganles justicia. Entonces, ¿qué me sueño yo? Que todos vayamos a hacer como una toma del territorio, adoración pública, orar por las personas, darles algo de comer, pero también darles una palabra que sea significativa para ellos, pero también resolver problemáticas a la luz de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, lo de las mujeres con embarazo en crisis. Estuvimos hace poquito en la casa de Promujer, que es de 40 días por la vida, y qué belleza ver esas mujeres empresarias ya que han pasado 6, 7 años de su rescate cuando iban a abortar, y las detuvieron en la puerta y se volvieron como parte de un club de mujeres rescatadas que no han perdido la conexión con esta casa. Entonces me pareció espectacular. Pero también soluciones para el hambre, albergues. Las personas que están pidiendo dinero en la calle viven del diario. En esos sitios no hay cocina, no hay baño. Entonces, estos son problemáticas reales y la iglesia tiene que entrar a sugerir alguna solución para esto. Por el otro lado está la guerra espiritual, y esa la tenemos que hacer porque aquí detrás de todo esto están espíritus de brujería, de odio, de muerte, de violencia, de rebeldía.
y entenebrecimiento para que la gente no pueda ver esto y todavía siga habiendo gente con 3 dedos de frente que apoya el paro. Es porque ha habido brujería para que las personas tengan el velo puesto y no vean lo más evidente. Entonces tenemos que orar para que esta verdad salga a la luz, ¿sí? Miren acá, esta imagen que les puse es en la Plaza Bolívar esta semana y son satánicos haciendo sus conjuros y personas que han estado yendo a orar todos los días a las 7 de la mañana dicen que incluso han encontrado sangre de sacrificios ahí en la Plaza Bolívar a las 7 de la mañana. Entonces, esto es en serio. Entonces, tenemos que ayunar. Y les pido que por favor ayunemos este miércoles, jueves y viernes, si pueden hasta las 6 de la tarde, a punta de agua solamente, anulando y cancelando todos estos decretos que han hecho sobre la nación, deshaciendo toda obra de hechicería de los brujos y satanistas, y pidámosle a Dios que les dé un espíritu de confusión y división en el ejército enemigo y que destruya el consejo que les está hablando para que darles todas las estrategias. Esa es la guerra espiritual. Entonces miren lo que dice acá. Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Enloquezco a los agoreros. Eso es lo que necesitamos. Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. O miren esta. Llega a Egipto montado sobre una nube ligera el Señor. Los ídolos de Egipto tiemblan en su presencia. El corazón de los egipcios desfallece en su interior. Incitaré a egipcio contra egipcio. Luchará hermano contra hermano, amigo contra amigo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Los egipcios quedarán desanimados y consultarán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a las pitonisas y a los agoreros, pero yo frustraré sus planes. Y también recordemos la de los velos mágicos, que es Ezequiel 13, también esa tenemos que declararla. Entonces, eso es muy importante. Otras estrategias que les traigo es la del gobierno civil. Nosotros necesitamos recuperar lo que es el gobierno civil con principios bíblicos, no un gobierno gigante, pulpo, al que le colgamos de todo y le pedimos de todo como si fuera Dios. Recuerden que ya hemos hablado de los principios del gobierno civil. Es un gobierno pequeño que tiene el monopolio del uso de la fuerza, el uso de la espada. Recuerden Romanos 13, ¿sí? Y esto es importantísimo porque tenemos que tener un gobierno de este estilo para las elecciones del 2022, que ya están acá y no es una casualidad que estas manifestaciones estén ocurriendo en este momento histórico, previo a las elecciones. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que tenemos que tener las personas con el corazón adecuado. Miremos qué dice este tema del gobierno civil. Yo ya les había leído Romanos 13, que es básicamente la exposición de por qué tenemos que someternos a la autoridad, ¿sí? Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, o sea, esto están advertidos, ¿sí? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y acá también es un llamado a que suspendamos el tema de los fake news, porque a mí me sorprenden chats cristianos, personas haciendo circular mensajes en contra de la fuerza pública y circulando rumores de violaciones que después se dan cuenta que es mentira, rumores de casas de pique que son mentira. Pero entonces un cristiano que ni siquiera discierne, ni siquiera va más allá y va replicando eso para que la gente tenga odio hacia la fuerza pública. Y mi pregunta es, ¿y si te llega a pasar algo algún día, quién te va a defender? ¿La Mujer Maravilla? ¿Las Tortugas Ninja? ¿Quién te va a defender? ¿Y cómo es posible que le creamos más a unos delincuentes, ¿sí?, que a unas personas que tienen un montón de contralorías, que tienen a toda la comunidad internacional, a todas las ONGs haciéndoles control? Pero le creemos más a una cantidad de personas de la narcoguerrilla, todos los chismes que creen. O sea, por favor. Entonces, también es muy importante eso. Miremos, por ejemplo, qué tipo de personas debemos elegir en el 2022. Eso está en Éxodo 18.
pero selecciona entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios, hombres íntegros que aborrezcan las ganancias deshonestas, y ponlos al frente de ellos como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, para que juzguen al pueblo en todo tiempo. Entonces tengamos en cuenta este tipo de descripción para los congresistas que vamos a elegir en el 2022 y el presidente. Bueno, y finalmente es importantísimo el tema de la unión de los colombianos, no, creyentes o no creyentes, en torno a la recuperación del país, en torno al perdón, sí, que tenemos que tener de asuntos no resueltos ancestrales, y la solidaridad. Debe ser como como el pastor nos hablaba de cómo íbamos a volver a construir nuestros muros. Pues estos son algunos de los elementos con los cuales debemos construir los muros de Colombia, como es la solidaridad, el perdón, y el apoyo a la institucionalidad. Tenemos que hacerlo porque si no sería el germen de nuestra autodestrucción. Generaríamos un escenario de anarquía en donde no podemos confiar ni siquiera en el Estado. Entonces quedamos en manos de estas milicias que ponen retenes, que fomentan mercados negros, que no podemos permitir eso. La policía está aquí para cuidarnos, como vimos en Romanos 13. Apoyémoslos, oremos por ellos. Ellos están muy receptivos. Nosotros hemos orado por muchas personas de la policía, del ejército, y ha sido supremamente lindo, la verdad. Entonces los invito a que también lo hagan. Y hoy que estábamos al frente del monumento de los héroes, en medio de toda esa cantidad de escombros y toda esa cantidad de ruina, porque la verdad, pues ahí les mostré algunas fotos, el Señor me comparte de nuevo en mi mente, me trae a la memoria Ezequiel 37, que es el Valle de los Huesos Secos. Y esta palabra me la dio el día que ya nos disponíamos a arrancar las elecciones de consejo y de alcaldía en el año 2019. Lejos estábamos de dimensionar todo lo que venía, pero estábamos muy triunfalistas, que nuestro candidato iba a ganar y íbamos a tener un montón de concejales, cuando plop. Y yo decía, pero Señor, y este versículo era como que ya iba a reconstruir todo. Pues este versículo era para ahora. Entonces, esto fue lo que el Señor me dijo hoy. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Yo estaba en ese momento al frente del monumento de los héroes, esta mañana. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, así haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Colombia e Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y esta palabra es para nosotros hoy. Esta palabra el Señor me la dio hoy al frente del monumento de los héroes, totalmente destrozado. Entonces recordemos las palabras de Corrie ten Boom, que estuvo en los campos de concentración nazi y vivió para contarlo y para restaurar a las personas que estuvieron ahí.
y es: Dios no tiene problemas, únicamente planes. Y esto que está sucediendo en Colombia es un plan. Dios lo va a aprovechar para formar un ejército, pero un ejército de siervos de Él. Esos jóvenes perdidos, si la iglesia hace su trabajo como la tenemos que hacer, esos jóvenes van a ser el ejército de Dios para restaurar a Colombia, y no solamente Colombia. Va a ser un ejército de jóvenes misioneros para las naciones, porque está además anunciado. Esa profecía está sobre Colombia y por eso estamos siendo tan atacados por Satanás, porque él no quiere esos planes de Dios para Colombia. Entonces, pues básicamente eso quería compartir con ustedes. Es un mensaje de esperanza, pero también es un mensaje, como siempre, de trabajo que nos toca hacer. Y que es un trabajo que tenemos que hacer todos los que estamos aquí. Ay, Señor, gracias por este mensaje. Señor, te pido que seas tú hablándole a cada persona el corazón, mostrándole cómo hace parte de este plan que tú tienes, Señor, y qué debe hacer puntualmente de las estrategias que hablamos hoy, Señor. Y declaramos sobre Colombia, Señor, que esos huesos revivirán, Señor, y que esos escombros de antaño, Señor, tú los usarás para construir algo nuevo, Señor, pero será una construcción tuya, no una construcción de hombres, Señor. Danos la fuerza, danos la energía, danos la sabiduría, Señor, y danos ese espíritu y ese denuedo, Señor, para poder realmente apoyar esos planes que tú tienes, Señor, para Colombia, que son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos una esperanza y un futuro, Señor. Gracias por esta palabra de hoy. En el nombre de Jesús, amén.